Buenos días. Bienvenidos a esta jornada de presentación de la licitación de compra pública precomercial para el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la validación de sistemas y materiales en energía de fusión. Quiero dar la bienvenida para inaugurar esta jornada a don José Moisés Martín Carretero, director general del CEDETI, y posteriormente a don Moisés Weber, adjunto al director del consorcio IFMIC-Dones España. Muy bien, muchísimas gracias, Anabel, muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Gracias por estar participando en esta jornada de presentación de la compra pública precomercial que hemos sacado para apoyar el trabajo que está desarrollando IFMIC-Dones en nuestro país. Como sabéis, IFMIC-Dones es un consorcio internacional que tiene como objetivo seguir contribuyendo al desarrollo de tecnología vinculada a la fusión nuclear. Es uno de los ámbitos estratégicos en materia de energías renovables para las próximas décadas, ¿no? Y por lo tanto forma parte de un esfuerzo internacional para lograr una fuente de energía segura, limpia y accesible para todos y todas, ¿no? Y por lo tanto, desde el CEDETI venimos apoyando el trabajo que se desarrolla en el ámbito de la fusión nuclear, tanto a través de diferentes programas que estamos apoyando en el marco de los consorcios internacionales, como pueda ser el ITER, donde tenemos una presencia muy relevante desde el punto de vista de nuestro país, con una gran aportación tecnológica. Desde el propio CEDETI hemos estado financiando proyectos hasta por valor de más de 63 millones de euros en los últimos años en materia de fusión nuclear y estamos apoyando muy activamente el desarrollo del consorcio internacional que está basado en Granada y IFMIC-Dones, ¿no? Para nosotros este proyecto tiene una especial relevancia en la medida en que fortalece la alianza entre la industria y la comunidad científica en el ámbito de las grandes instalaciones científicas y tecnológicas, y en ese sentido pensamos que la puesta en marcha de esta compra pública va a permitir, y está permitiendo, puede permitir, el reforzar esas capacidades tecnológicas, no solamente en el ámbito de la fusión, sino también pensando en mejorar las capacidades de nuestra industria en este ámbito, ¿no? Seguimos trabajando muy activamente con la plataforma tecnológica de Industria de la Ciencia, con Induciencia. Estamos trabajando también con la Asociación de Industria de la Ciencia en nuestro país en diferentes programas y actividades y, por supuesto, apoyando el desarrollo de IFMIC-Dones y de otras tecnologías más vinculadas, por ejemplo, a lo que se está desarrollando en el ámbito del CIEMAT, en el ámbito de fusión. Desde ese punto de vista, pues esperamos que esta presentación de esta compra pública, de esta licitación, atraiga a las empresas tecnológicamente más punteras que puedan hacer buenas propuestas tecnológicas que sirvan, por un lado, para desarrollar esta tecnología y, por otro lado, lógicamente, para fortalecer las capacidades técnicas y las infraestructuras que tiene IFMIC-Dones como una de las herramientas básicas para lograr la fusión nuclear en un periodo de tiempo razonablemente, digamos que tenemos esperanza de que no tardemos demasiado en lograrlo. Así que sin más, muchísimas gracias por vuestra participación y os paso la palabra a Moisés para que pueda comentar más detalles y avanzar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Moisés. Buenos días. Yo quería aprovechar la introducción que ha hecho Moisés para dedicar un poco mi tiempo a aclarar algunas cosas sobre la fórmula y la constitución del consorcio IFMIC-Dones España. El consorcio IFMIC-Dones España es una entidad 100% pública que está compuesta al 50% por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Está adscrita a la Administración General del Estado, por lo tanto nos regimos por las normas y la legislación que aplica a toda la Administración General del Estado. Y hay que aclarar que el consorcio IFMIC-Dones España no está compuesto, no tiene vinculación legal con ninguna otra institución. Esto es algo habitual y además justificado, el que se confunda que pertenecemos o estamos vinculados a entidades como CIEMAT o la Universidad de Granada. Y de cara a esta iniciativa esto es importante aclararlo. Es verdad que esa confusión habitual está bien justificada porque podemos decir que CIEMAT es el padre de nuestra entidad. Allí se concibió y se gestó la formación de este consorcio. De hecho, la dirección y personas clave del consorcio provenimos de CIEMAT.
y en el propio CIEMAT queda gran parte del know-how de este proyecto que empezó a desarrollarse desde allí. Respecto a la Universidad de Granada, decir que podríamos considerarla nuestra madre adoptiva, porque desde el nacimiento del consorcio pues, nos ha cuidado, nos ha ofrecido todo su potencial, nos ha acogido en Granada, pero dejar claro esto, ¿no? Que no existe una vinculación legal entre estas instituciones y el consorcio. Desde que este proyecto se fue acogido en su momento por CIEMAT, en el año ya 2006, nos dimos cuenta de que para superar los retos a los que nos íbamos a enfrentar, una instalación que, como sabéis, es una instalación única en el mundo y además es la primera de su clase, no tenemos ejemplos que seguir. Necesitábamos una implicación de la industria para que esos retos se vieran como retos propios, ¿no? Y a la vez que nosotros pudiéramos ver y entender los retos de la industria también como propios. Esa simbiosis que parecía necesaria desde el principio no podía llevarse a cabo solamente con una relación cliente-proveedor, la típica de la ley de contratos del sector público, y nosotros empezamos a indagar en herramientas que nos pudieran permitir avanzar en esa simbiosis. Ya desde 2014 venimos explotando y explorando esas herramientas que ofrece CEDETI para la colaboración público-privada y lo hemos venido haciendo de manera interrumpida hasta hoy. De hecho, esta compra pública de innovación es una nueva aventura, es una gran aventura y esperamos seguir explorando nuevas fórmulas de las herramientas que ofrece CEDETI. Y finalmente, simplemente agradecer a CEDETI, a la dirección de CEDETI, el apoyo estratégico todos estos años, al equipo de CPI y allegados, ¿no? A los que os ponemos cara y a los que están por detrás, por el esfuerzo en superar las dificultades que ha ido ofreciendo esta iniciativa, y también a mi equipo, a la gente que ha hecho posible el adaptar la necesidad pública a esta herramienta, y por supuesto a vosotros, a la industria, que estáis ahí, que participasteis masivamente en la consulta preliminar de mercado, algo que apoyó fuertemente la iniciativa. Y bueno, ya sabéis que para nosotros, cuando hablamos de I+D+I, no solo estamos pensando en su significado original, sino que para nosotros significa también ir mis dones con la industria. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por esta presentación, esta bienvenida. Es mucho el interés que ha suscitado esta licitación y muchos los inscritos a la misma. Doy paso para presentar los principales aspectos administrativos del pliego a doña Nelia Bustamante, coordinadora de este reto en la Oficina de Compra Pública Innovadora del CEDETI. Nelia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. A ver, voy a compartir mi presentación. Bueno, espero que ya la estéis viendo. Bueno, pues como decía Anabel, cuando me ha presentado, yo lo que voy a hacer es resumir los principales aspectos administrativos de este pliego, lo que conocemos habitualmente como el PK. No voy a entrar en detalle de todo lo que recoge el PK, porque este pliego, pues como habéis podido ver, si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo, es muy denso, pero sí por lo menos recoger pues los aspectos más importantes de lo que nosotros consideramos que tenéis que tener más en cuenta, porque luego bueno, podéis entrar en detalle en lo que es el pliego en sí, en el documento. Bueno, este es un contrato de compra pública precomercial y por lo tanto, pues lo que nosotros compramos son servicios de I+D para intentar resolver una necesidad que hemos detectado, que han detectado una administración pública. En este caso, lo que pretendemos es el desarrollo de prototipos que resuelvan un problema en el ámbito de los sistemas y materiales de energía de fusión.
Es el primer pliego que publicamos en 2024, por lo tanto nuestra referencia, nuestro número de expediente es el CPP 01 del 2024 y lo hemos publicado el 4 de junio en la plataforma de contratación del sector público, un día después de que se publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea. En nuestra página web tenemos además una página específica para cada uno de los retos y en particular también para este reto de dones. Y a todos los que estáis interesados os animo mucho a estar pendientes de esta página porque intentamos que esté siempre al día y que tenga las noticias más actualizadas en relación con este contrato. Es un contrato que está cofinanciado con fondos propios del CDTI, con fondos del FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de la ronda actual 21-27, y por lo tanto, pues la normativa principal de referencia para nosotros es la normativa del FEDER, los reglamentos 2021-1058 y 2021-1060, y con respecto a la contratación pública, como lo que compramos son servicios de I+D, en los que además se comparte riesgo y beneficio entre el licitador y entre el contratista y el que resulta adjudicatario, estamos excluidos de la ley de contratos en virtud de lo que se establece en su artículo 8, pero pues nos regimos por los mismos principios que tiene de confidencialidad, publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. Nuestro órgano de contratación es nuestro director general del CDTI, y la entidad pública demandante, pues como habéis podido ver o como ya conocéis, es el consorcio INVIT Dones España. Es un procedimiento de contratación abierto que se ha estructurado en 2 lotes a partir de la consulta preliminar del mercado que hicimos el año pasado, en 2023, y el objetivo pues, es el desarrollo de 2 validadores tecnológicos integrados, lo que llamamos BATIST a lo largo del pliego, en 2 ámbitos tecnológicos diferenciados que han dado lugar a estos 2 lotes. El lote 1 lo denominamos BATIAC y es el relacionado con los sistemas de aceleradores de hadrones de alta intensidad. El lote 2 es el que denominamos BATIST y es el relacionado con lo que es el blanco de litio y las áreas de ensayos de irradiación. Los licitadores pueden presentarse a uno de los lotes o a los 2 de manera indistinta. Una vez que se desarrollen los prototipos, estos se van a validar en las instalaciones que tiene el consorcio de INVIT Dones en Escúzar, en Granada, que nos ha estado presentando, lo que nos ha comentado ahora Moisés Weber. Como comentaba de inicio, esto es una compra pública precomercial y por lo tanto lo que compramos son servicios de I+D. No podemos comprar ni producto desarrollado ni tecnologías que estén a punto, que estén ya validadas y estén a punto de salir al mercado, sino que necesitamos que se contribuya al estado del arte, necesitamos que haya un salto tecnológico y nos movemos hablando de TRLs entre TRLs 4 o 6 para finalizar en un nivel 7, es decir, desde validado en un entorno controlado, la tecnología a validación en entorno preoperacional. Pero, insisto, necesitamos que se contribuya al estado del arte y por ser servicios de I+D, como mínimo, deben suponer el 50% de la oferta que se presente. Estos contratos de compra pública se desarrollan a través de 3 fases. La fase 1 es la del diseño de la solución, la fase 2 el desarrollo de los prototipos y la fase 3 la validación en entorno preoperacional. La primera fase es una fase muy importante porque normalmente damos entrada a varios adjudicatarios para que tengan oportunidad de aterrizar lo que nos han presentado en las ofertas de la mano de la Administración, en este caso del consorcio INVIT Dones España, y se pueda elegir, se pueda seleccionar con mayor criterio entre las 2 tecnologías que han pasado a esta primera fase. Por lo tanto, la fase 1 es eliminatoria. Es un esquema 2-1-1, es decir, se dará entrada a 2 adjudicatarios, como digo, en fase 1 que continuará hasta el final, un único adjudicatario en fase 2 y en fase 3. El contrato que se firma es único para las 3 fases y tras la finalización de cada una de las fases lo que haremos es evaluar lo que se ha ejecutado en la fase y certificarlo para proceder, en su caso, al pago correspondiente. En este pliego se establece la posibilidad de solicitar al principio de la fase 2 un abono a cuenta que tiene que estar debidamente justificado, que puede ser por un máximo de un 20% sin IVA, pero tiene que estar solicitado para acopio de materiales, para lo que es el arranque del desarrollo del prototipo, las instalaciones, la adquisición de equipos, etc. Tiene que justificarse lo que se solicita como abono a cuenta y además se va a solicitar una garantía a cambio.
En cuanto a los derechos de propiedad intelectual e industrial, la titularidad siempre en las compras públicas precomerciales son del adjudicatario, del contratista, pero concediendo una licencia de uso al CDTI y el Consorcio Inmisiones España para que pueda trabajar con esta tecnología. En este pliego se han definido dos condiciones especiales de ejecución del contrato, una en el ámbito de materia social, en el ámbito del fomento de la contratación femenina. En el pliego se establece un mínimo de 20% de mujeres trabajando activamente en el contrato, y lo que también dice el pliego es que en el caso de que de origen no esté ese 20% asignado, pues es importante que nuevas contrataciones que se hagan durante el transcurso del contrato o incluso contrato de relevos a personas que salgan, pues hay que contratar mujeres para intentar conseguir este cupo del 20% que nos marca el pliego. El otro de las condiciones especiales de ejecución está relacionada con tema medioambiental. Es como por el hecho de utilizar fondos europeos, pues debemos cumplir el principio de no causar perjuicio al medio ambiente. No voy a entrar en detalle en esta parte porque bueno, luego mi compañera Marta nos lo va a contar en detalle al final. Una vez que se desarrollan los prototipos, estos que son titularidad del CDTI, propiedad del CDTI, que es el comprador, se van a ceder, el resultado de ambos lotes se cederán al Consorcio Inmisiones España para que disponga de ellos, inicialmente para validarlos en la fase 3 y después para que los tenga como demostrador y pueda utilizarlos durante un periodo de mínimo de 5 años. En cuanto a los criterios de adjudicación, pues tenemos un impacto de 80-20, 80 criterios no evaluables mediante fórmulas, que es la evaluación de lo que es la solución tecnológica, y un 20% son criterios evaluables mediante fórmulas. En este caso son lo que es la oferta económica en sí y la propuesta que se hace de retornos económicos futuros para CDTI, o bien en forma de ventas netas del potencial producto que se consiga a partir de estos prototipos y llegamos a TRL9, o la explotación que se consiga comercial de estos resultados, o bien con entrada en capital en la empresa que va a explotarlo o en la nueva empresa que se cree para explotar estos resultados. En cuanto al contenido de las ofertas, bueno, en las ofertas hay que indicar el lote sobre el que se está ofertando y se debe emitir una oferta por la totalidad de los lotes, por la totalidad de las fases. No se puede emitir la oferta por una fase concreta. La oferta se presenta a través de 3 llamamos sobres, pero en realidad son archivos electrónicos y bueno, el sobre A es lo que es la documentación administrativa. Este sobre lo que contiene es el DEU, que es el Documento Europeo Único de Contratación. Debe cumplimentarse uno, en el caso de que sea una UTE, por ejemplo, uno por cada entidad, y debe incluirse la información también relativa a las subcontrataciones que se pretende hacer a lo largo del contrato. Además, debe incluirse el porcentaje de impacto de la subcontratación sobre la oferta, y en el caso de que se vaya a constituir una UTE, pues debe incluirse también en este sobre el compromiso de constitución de la UTE y la declaración responsable de pertenencia a un grupo empresarial, porque sabemos que varias empresas del mismo grupo no pueden presentarse al mismo lote. En cuanto al sobre B, contiene la documentación técnica propiamente dicha, contendrá la memoria técnica, la información relativa al cumplimiento del principio del DNSH y también se incluirá un anexo relativo a los derechos de propiedad intelectual e industrial preexistentes. Para toda esta información, el pliego contiene unos anexos con los formatos, los modelos. En el caso de los DPIs es importante cumplimentarlos correctamente porque tienen que valorarse los DPIs preexistentes y debemos conocer pues, qué tipo de protección hay, si es una solicitud de patentes, una patente que ya está concedida, si es de titularidad propia o es compartida. Entonces, bueno, pues todos esos datos deben estar correctamente cumplimentados en este anexo. En cuanto al sobre C, el sobre C es la documentación económica y lo que tenemos es la oferta como tal, separada por lote, en el caso de que se obtengan los 2 lotes, y además, bueno, pues lo que tendremos es los retornos económicos futuros para CDTI, sobre ventas netas o sobre entrada en capital, como hemos comentado. ¿Cómo se estructura estos criterios de adjudicación? Que hemos visto que tienen un impacto 80-20. Bueno, pues 80 puntos son los criterios no evaluables mediante fórmulas. Se establece un umbral mínimo de 40 puntos, es decir, que si en la evaluación de
de la memoria técnica no se consiguen mínimo 40 puntos, no se va a continuar después a la apertura del sobre C para ver cuál es su oferta económica. Dentro de estos 80 puntos, 50 están dedicados a la solución técnica de por sí, con un umbral también mínimo de 25 sobre 50. ¿Qué se valora aquí? Pues se valora la capacidad de la propuesta para dar respuesta al reto. Aquí es lo que se presenta, es la tecnología de por sí que se presenta al reto. El estado del arte, de la tecnología, y cómo contribuye el grado de innovación de la solución, es decir, cómo va a ser ese salto tecnológico que se va a conseguir en la tecnología que estamos proponiendo tras la ejecución del contrato. Además, hay otra serie de características técnicas que se contemplan en el pliego, que bueno, no voy a entrar en detalle, pero en el pliego podéis tener toda la información sobre qué vamos a valorar en cada apartado y de qué manera se va a tener en cuenta. Además, tenemos con un impacto de 10 puntos la propuesta de asignación de recursos, los recursos que se van a incorporar al proyecto. Este apartado es muy importante porque aquí debe de aparecer no solo los recursos personales de manera nominal, es decir, que personas con su perfil van a participar en el proyecto, sino también las subcontrataciones que están previstas. Como he dicho antes, deben aparecer en DEU y también en este apartado de la memoria. ¿Por qué es importante? Pues es importante, primero, porque si no están contempladas determinadas subcontrataciones que van a ser importantes, pues cuando se produzca vaya a hacer la evaluación, pues puede parecer muy interesante la tecnología, pero dar la sensación que no hay capacidad para poder afrontarla. Entonces, bueno, pues es importante que aparezca qué va a hacer cada parte, si en caso de que sea una UTI, y qué va a hacer la subcontratada, ¿no? Y además porque si no se presenta ahora en la fase de ofertas, luego cualquier subcontratación que quiera incorporarse durante la ejecución del contrato tiene que ser presentada y que el equipo responsable del contrato lo permita, lo acepte. Por lo tanto, es importante, es necesario que se presente la subcontratación de origen. También valoramos el plan de trabajo y la gestión del proyecto con un impacto de 10 puntos y el plan de viabilidad y los DPIs que como he comentado, pues tienen su anexo independiente con un impacto también de 10 puntos. Con respecto al sobre C, los criterios evaluables mediante fórmulas que tienen un impacto del 20% están estructurados en dos partes. 10 puntos para lo que es la oferta en sí, el precio del servicio de I+D, para la totalidad de las fases y, por otro lado, otros 10 puntos para los retornos económicos futuros que se proponen para CDT. De manera que 5 puntos son si se proponen sobre ventas netas con un mínimo del 2% y 5 puntos sobre entrada en capital. El propio pliego establece los máximos en función del lote sobre cada uno de estos apartados. ¿Qué presupuesto tenemos? Bueno, pues en esta licitación contamos con un presupuesto base de licitación de 40 millones de euros masiva, estructurado en los dos lotes, 27 millones para el lote 1 masiva y 13 millones para el lote 2 masiva. Es importante recordar que damos entrada a 2 adjudicatarios en la primera fase. Y esto es importante porque no se puede presentar una oferta por 27 o por 13 millones de euros, puesto que habrá 2 adjudicatarios en esa primera fase. Por lo tanto, el importe máximo de la oferta del licitador para fase 1, para el lote 1 debe ser como mucho 26.275.000 euros y para el lote 2 12.223.000 euros. En cuanto a las solvencias y garantías, la solvencia económica la valoramos en función del volumen anual de negocio referido al mejor año de los 5 últimos que presenten las empresas y bueno, para el lote 1 está establecido un mínimo en torno a 5,5 millones y el lote 2 un mínimo en torno a 2,5 millones de euros. La forma de acreditarlo inicialmente es con una declaración responsable y luego se solicitará las cuentas anuales registradas. En cuanto a la solvencia técnica, bueno, en la solvencia técnica lo que valoramos son los proyectos de I+D que se han llevado a cabo en los últimos 5 años de una naturaleza similar a lo que se va a ejecutar en el contrato. En este caso, se solicita un importe mínimo en estos proyectos para el lote 1 en torno a 3.900.000 euros y a 1.800.000 euros para el lote 2. Estos proyectos pueden ser propios o pueden ser para terceros. Entonces, lo que solicitamos es que a la hora de acreditarlos pues, se presenten pues, el certificado emitido por una entidad pública financiadora, un informe motivado, la entidad privada receptora. Lo importante es que también debemos tener bien detallado el proyecto, las anualidades que tiene, el importe total, cómo se ha financiado, etcétera.
Las solvencias pueden basarse en medios propios o de terceros, pero tienen que estar debidamente acreditados en ese caso. En cuanto a la garantía, en este pliego se solicita una garantía que corresponde al 3% del importe de adjudicación y va excluido. El tipo de garantía que se solicita es un aval bancario prestado por sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar en España, intervenido ante notario, pero en el caso de que sea una pyme o para facilitar la entrada a las pymes, en vez de esta garantía del 3%, lo que se hará es una retención en el precio. ¿Eso qué significa? Pues que si resulta adjudicatario, a medida que facture, pues se retendrán de las facturas el importe correspondiente hasta alcanzar este 3% del importe de adjudicación. En cuanto a la ejecución de los contratos, el periodo total en el que vamos a trabajar son 40 meses para los 2 lotes. Los 2 lotes empezarán el mismo día y se finalizarán el mismo día, es decir, tendrán 40 meses de ejecución. También es común en ambos lotes que disponen de 2 años, de 24 meses para desarrollar los prototipos. Pero luego los 2 lotes en sí están desacoplados. Vemos que las 2 fases y la fase 1 y la fase 3 tienen diferentes tiempos de ejecución, correspondiendo para el lote 1 Batiac 9 meses y para de fase 1 y 7 meses de fase 3 y para el lote 2 Batist 10 meses para la fase 1 y 6 meses para la fase 3. En esta fase 2, la fase 2, que es la más larga, que son 2 años, como he comentado, pues vemos que, bueno, si veis el crono que hemos metido en el pliego, hemos establecido 2 hitos intermedios. 2 hitos intermedios que nos sirven a nosotros, al consorcio y al CDTI, para controlar cómo se van ejecutando los contratos y también para la empresa, porque son hitos que están asociados a pago y si se cumple con los objetivos establecidos para esos hitos, pues se puede solicitar una buena cuenta por la cantidad correspondiente al hito. Los hitos están establecidos que deben coincidir con el 20 y el 40% en cada uno de ellos de ejecución de la fase 2. Estos meses en los que se ha situado en el crono, pues así se ha marcado en el pliego, no son meses reales, sino que bueno, se han puesto de manera aproximada, pero lo que se hará es que lo que debe hacerse es que el contratista, el licitador en la oferta debe incluir cuando considera que va a tener lugar ese hito intermedio 1 y intermedio 2 en el caso de la tecnología que va a desarrollar. Entonces propondrá, pues yo alcanzaré el 20% en desarrollo de mi prototipo en este mes de la fase 2 y el hito intermedio de la fase 2, pues lo podría alcanzar en este mes. Entonces, llegado el mes, se analizará si realmente ha cumplido. Si ha cumplido, pues abonará a cuenta lo que el pliego establece. ¿Cómo son estas certificaciones de fases y de los hitos intermedios? Bueno, pues hemos dicho que cuando finalicemos cada una de las fases, el último mes de cada fase lo dedicaremos a evaluar el trabajo que se ha ejecutado, se analizará por parte de CDTI y por parte del consorcio y se emitirá un informe de consenso con una puntuación. Se debe alcanzar como mínimo el 50% de la puntuación, es decir, 50 puntos sobre 100, para que se considere que es satisfactorio el trabajo ejecutado. Si no se alcanzan los 50 puntos, se considera que no se ha cumplido el pliego y, por lo tanto, no procederá al pago y se resolverá el contrato. Si se consiguen más de 50 puntos, entonces se considerará que la certificación es satisfactoria y, bueno, si también está establecido en el pliego que si se consiguen 55 puntos o más, se considera que es satisfactoria, exitosa y, por lo tanto, se da lugar a que continúe trabajando en la siguiente fase. Si no se llegan a esos 55 puntos sobre 100, entonces diremos que procede pago, se va a pagar según el trabajo realizado, pero se considera que no es exitosa y, por lo tanto, no progresará a la siguiente fase. ¿Qué ocurre también en el caso de la primera fase? Como hemos visto que es eliminatoria, aunque tenga una puntuación superior, si el otro contratista tiene una puntuación superior a la mía, pues en ese caso también quedaré fuera y progresará a la siguiente fase, pasará a la siguiente fase el contratista con mayor puntuación en la fase 1. ¿Cómo están establecidos los pagos en el pliego? Bueno, pues hemos visto que por debajo de 50 puntos no procede el pago. Por encima de 75 puntos se abonará la cantidad total que se ha ofertado para cada una de las fases. Y si se consiguen entre 50 y hasta 75 puntos, pues el pliego establece que el pago es proporcional a la puntuación que se consigue. Hay una fórmula pues, que establece en función de la puntuación qué porcentaje de la oferta es lo que se va a abonar. En el caso de los hitos intermedios, bueno, pues hemos visto que en el hito intermedio de fase 2
Perdón, en la fase 2, al inicio se puede solicitar un abono a cuenta correspondiente al 20% máximo para acopio de materiales, etc. En el hito 1, que corresponde al 20% del trabajo ejecutado, se puede abonar a cuenta máximo un 30% de lo que es el importe de la fase 2. Esto es una cantidad que es acumulada, es decir, si ya se ha solicitado un 20% al inicio, pues en esta fase 2, en este hito intermedio de la fase 2, podremos abonar un 10% adicional, una buena cuenta que corresponde al 10% adicional. Y lo mismo en el segundo hito intermedio, corresponde a un 40% del trabajo ejecutado y a un 40% máximo de abona cuenta, teniendo en cuenta lo que ya se ha abonado al inicio de la fase y en el hito intermedio 1. El plazo que tenemos de presentación de ofertas es hasta el 3 de septiembre del 2024 a las 2 de la tarde, que es cuando se procederá a la apertura del sobre A. Por favor, es muy importante tener en cuenta la fecha y la hora, porque una oferta que entre a las 2 y 1 minuto no se va a tener en cuenta. Entonces, por favor, no dejéis la carga para el último momento de la presentación de las ofertas. Se presenta a través, lo sabéis, a través de la plataforma de contratación del sector público, y la apertura que será pública de sobres, es la única que es pública, es la apertura del sobre C, donde se van a leer las ofertas que se han presentado, y será el 28 de octubre, inicialmente está previsto para el 28 de octubre a la 1 de la tarde. Todas las consultas se pueden hacer a través de la plataforma de contratación del sector público. También hemos habilitado un correo electrónico para que nos podáis hacer llegar las dudas, que es contratación.cpi@cedeti.es, y también ahora, en esta jornada, a través del chat de preguntas y respuestas que tenemos habilitado. Todas las preguntas que nos lleguen se van a publicar y se van a mantener actualizadas en unas fax que vamos a publicar en la plataforma para que todos los que se presenten pues, puedan tener la misma información. Y eso es todo por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Nelia. Pues damos paso a explicar los principales aspectos técnicos, y para ello, como bien ha explicado las intervenciones anteriores, hay dos lotes. En el primer lote, el lote 1, Dones Batiac, don Iván Podadera nos va a explicar las características técnicas, y a continuación, para el lote 2, Dones Batist, don Santiago Becerril continuará con las explicaciones técnicas de este lote. Por favor, Iván. Muchas gracias, Anabel. Bueno, voy a pasar entonces a explicar un poco lo que sería como sabéis, el pliego, como ha explicado Nelia, está dividido en dos lotes, y voy a pasar un poco a explicar los aspectos técnicos del lote 1, que hemos llamado Batiac. El lote, como si habéis podido ver el pliego, es bastante extenso, bastante denso. Voy a dar un poquito las principales pinceladas. Por supuesto, para cualquier duda, como ha dicho, tenemos a disposición como las plataformas para poder dar respuesta a cualquier duda que pueda surgir. Bien. El lote 1, que hemos llamado BATIA, que son las siglas de Validador Tecnológico Integrado de Sistemas del Acelerador, intenta dar respuesta a unos servicios de +D que hemos detectado en el consorcio relacionado con tecnologías del acelerador, y en particular de aceleradores de hidrones, de hadrones de alta corriente, ¿no? Que, como sabéis, es una de las tecnologías principales de IMIF-DONES, pero también de muchos otros aceleradores de futura generación. Dentro de lo que son las tecnologías de este tipo de aceleradores, hemos detectado algunas que considera para este lote, algunas de las que consideramos más críticas para el desarrollo de soluciones innovadoras. En particular,
un par de ellas están relacionadas con el transporte con líneas de transporte de partículas, que son la línea de media energía, que en este tipo de aceleradores, este tipo de tecnologías están situadas entre un cuadrúpolo de frecuencia y los criomódulos. Son líneas, bueno, entraremos más en detalle, pero son líneas normalmente que se necesita que sean muy compactas y con una serie de características muy especiales. Y luego tenemos la línea de alta energía que va tras normalmente tras criomódulos que son la parte donde tenemos la aceleración superconductora, hasta lo que sería un blanco, ¿no? Que esto le llamamos la GeBIT para esta última, la MEBIT para la primera. Además, hemos detectado necesidades en servicios de I+D para un banco de diagnósticos para la caracterización y pruebas de esos de las de partículas. Y también hemos detectado necesidades en lo que sería el sistema de amplificación de la radiofrecuencia. En particular, en dos tipos de módulos, aquellos que dan servicio a las cavidades superconductoras y aquellos que dan servicio a cavidades reempaquetadoras, las cavidades que llamamos reempaquetadoras o bunchers en la línea de transporte de media energía. Son soluciones un poquito diferentes. En el primer caso tenemos potencias mucho más altas que tenemos que dar a estas cavidades, en el segundo caso potencias mucho más pequeñas. Además, hemos detectado una necesidad en todo lo que sería los sistemas de control integrado de todos estos componentes que hemos mencionado. Y como sistema de control integrado me refiero a poder dar tener un control integrado de todo este validador tecnológico, tanto a nivel global como a nivel local de cada uno de los componentes. Y por último, también hemos incluido todos los sistemas auxiliares que son necesarios para poder desarrollar y probar esta solución. Y ahí incluimos todo lo que sería el I+D en vacío, refrigeración, gases, etcétera, como está descrito en el pliego. Por supuesto, aquí para todo este servicio nos tenemos que basar en una referencia, y la referencia, por supuesto, en nuestro caso es el acelerador IFMID-DONES, que es un acelerador además de referencia, ¿no? para toda toda esta futura línea de aceleradores. Para poder hacer todo este servicio de I+D, la de referencia será, en nuestro caso, un tren de micropulsos a 175 MHz de deuterones con una corriente pico promedio de 125 mA con una energía de 5 megaelectrovoltios para el sistema de la línea de media energía, y para el sistema de la alta energía serían a 40 MeV. Por supuesto, está descrito en el pliego algunas necesidades de estos componentes de otros modos de operación, y ahí me voy a referir al pliego, pero estamos hablando de modos pulsados y modos de posibilidades de poder, para cuando comenzamos las pruebas, y poder ir subiendo poco a poco de corriente, el modo de prueba de este tipo de componentes. Algo muy importante a nivel innovador consideramos que es
se deberá demostrar que todos estos sistemas tienen una disponibilidad a nivel mayor del 90% durante un periodo de 20 años en condiciones de operación. Y creemos que esto es uno de los puntos importantes de todo el pliego. Además, queríamos destacar que para simular lo que sería unas distancias típicas entre lo que serían los componentes y lo que sería la electrónica relacionada con el sistema de control integrado, se deberán cumplir una serie de distancias entre esos componentes y ese sistema de control. Bueno, que como es 50 metros en el caso de la MEVIT, en el 80 metros en la GEVIT o 50 metros en el caso del sistema de radiofrecuencia. Sobre el sistema auxiliar de vacío para esas pruebas, consideramos que son necesarios, al menos así está descrito en el pliego, una serie de componentes, como son, por ejemplo, válvulas de vacío, sensores de vacío, discos de ruptura, espectrómetros o una tienda para montaje limpio de todo este demostrador. Además, con una serie de requisitos generales como libre de carburos o que esté integrado, todos estos sistemas auxiliares también en el sistema de control integrado, en el ICS que hemos mencionado al principio. Parecido para el sistema auxiliar de refrigeración por agua, también se deberán proporcionar sobre este sistema los componentes necesarios para las pruebas del demostrador, con una distancia de al menos 30 metros y con una serie de sensores, de filtros, etcétera, y también integrado en el sistema de control, en el ICS, en el que hemos llamado el sistema de control integrado. Y ahora paso quizás más a describir los componentes más principales que hemos detectado, ¿no? Como estas tecnologías que hemos detectado dentro de este lote. El primero es la línea de media energía, cuya finalidad es transporte y emparejamiento del haz extraído de un cuadrúpolo de radiofrecuencia para las nuevas generaciones de aceleradores lineales. La idea es que estas líneas dan forma al haz tanto en el espacio de fases longitudinal y transversal en esta sección. Tiene que tener un tiempo de vida de 30 años y operando en un vacío en el entorno de 5 por 10 a la menos 7 hectopascales a 5 por 10 a la menos 8 hectopascales. La arquitectura funcional mínima, pues lo que hemos detectado es que la solución que se proponga deberá contener cámaras de vacío para asegurar los interfaces con el resto del acelerador, electroimanes para el control transversal del haz, cavidades resonantes para el control longitudinal del haz, componentes interceptivos para mejorar el transporte del haz o proteger la línea, diagnóstico de haz para control y monitorización, y dentro de ellos pues una serie de diagnósticos que están descritos en el pliego, los soportes mecánicos para el interfaz con donde esté colocado el demostrador, y componentes para el interfaz con todo el sistema de control y los sistemas auxiliares. Por supuesto, y así está mencionado en el pliego, se podrán aceptar alternativas innovadoras justificadas y demostradas dentro de esta arquitectura. El pliego, si lo habéis podido echar un ojo, está en el caso de la MEVIT, está distribuido dentro de una serie de conjuntos de requisitos funcionales que digamos que aportan las condiciones de contorno y las condiciones mínimas para el desarrollo del validador. En este caso, hemos distribuido estos requisitos
en requisitos dimensionales, requisitos de transporte de haz, termomecánicos, de seguridad radiológica y personal, sísmicos, materiales, mantenimiento, eléctricos, del sistema de control local, vacío, refrigeración, operación y calidad. No voy a entrar ahora en detallarlos porque son bastante extensos, pero creo que acotan bastante o describen bien la solución de partida para los requisitos, perdón, de partida para el validador. Estos requisitos, aparte de estar distribuidos, se refieren a los componentes principales que hemos mencionado en la arquitectura, como son la línea de vacío, los electroimanes, las cadenas resonantes, los componentes decisivos, los diagnósticos de haz, los soportes mecánicos o los sistemas de vacío. En el caso de la línea de alta energía, lo que llamamos la HEVIT, la estructura es muy parecida a la línea de media energía con algunas salvedades, porque la finalidad es un poco diferente. En el caso de la HEVIT, la finalidad es guiar el haz de un acelerador superconductor a 40 MeV y 125 menos hacia un blanco. La finalidad también es darle la forma como referencia a un tamaño variable entre 10 y 20 centímetros horizontalmente y 5 centímetros verticalmente en la zona del blanco. Y como nota también tenemos una finalidad adicional que es que esta línea, este componente debería disponer de una línea auxiliar a 30 grados donde desviar el haz para su caracterización durante la puesta en marcha de este demostrador. El tiempo de vida, igual que en la línea de alta energía, es de 30 años. La arquitectura funcional mínima es parecida a la línea de media energía, pero con algunas salvedades. Tenemos igualmente las cámaras de vacío, electroimanes, pero aquí incluimos también componentes de protección de radiaciones ionizantes, componentes interceptivos, esto también es igual que en la línea de media energía, para mejorar el transporte de haz, pero también componentes interceptivos para la parada auxiliar del haz, componentes para asegurar la seguridad e integridad de este sistema, diagnósticos de haz, igual que en el caso de la línea, aunque con ciertas salvedades, soportes mecánicos igualmente integración para la interfaz con el sistema de control y el sistemas auxiliares. Los requisitos generales, los funcionales están distribuidos de la misma manera, como dimensionales, transporte de haz, sísmicos, materiales, mantenimiento, vacío y calidad, y se dan una serie luego de requisitos funcionales para una serie de estos componentes que hemos detallado de la arquitectura, como son la línea de haz, los electroimanes, los componentes para protección, componentes interceptivos para colimación del haz, componentes interceptivos para parada de haz, sistemas de seguridad, diagnósticos, soportes mecánicos y sistemas de vacío. En el caso del banco de diagnósticos o lo que llamamos D-Plate, su finalidad es caracterizar el haz a la salida de la línea de media energía mediante diagnósticos de haz. Una de las notas que tenemos aquí es que estos diagnósticos luego también pueden ser propuestos para su uso en la línea auxiliar que acabamos de mencionar en la HEVIT, es decir, que esto puede ser parte de la solución propuesta, y su tiempo de vida tiene que ser de 30 años, igualmente. En este caso, la arquitectura funcional mínima que hemos sugerido son las cámaras de vacío, igual que para asegurar los interfaces con el resto del acelerador, diagnósticos de haz para caracterizar en todos los modos de operación, y aquí este punto es importante en este caso, que son los monitores de posición transversal y fase, de corriente media, de corriente pulsada, de micropulsos, de perfil no interceptivo,
de perfil interceptivo, de energía de haz, de emitancia transversal y longitudinal y de pérdidas de haz. También los soportes mecánicos y, como siempre, las interfaces con el sistema de control y sistemas auxiliares. Hemos detectado también una serie de requisitos generales para que nos aportan, como decíamos, las aportaciones contorno. Igualmente son dimensionales, sísmicos, vacíos, refrigeración, operación y calidad. Como veis, es bastante repetitivo en este caso. Y una serie de requisitos funcionales desglosados en los monitores de corriente, de posición, de perfil transversal, de pérdidas, emitancia transversal, longitudinal, soportes mecánicos y sistemas de vacío. La siguiente tecnología que hemos detectado es la de amplificación de la radiofrecuencia, la proporcionar radiofrecuencia a las cavidades, lo que llamamos el RF Power System o la RFPS. En este caso, como la finalidad es proporcionar el campo electromagnético adecuado a las cavidades resonantes, el tiempo de vida también deberá ser de 30 años. Aquí los requisitos funcionales están desglosados de una manera un poco diferente porque la arquitectura es un poquito diferente a lo que serían los componentes que hemos mencionado, las tecnologías que hemos mencionado anteriormente. En este caso estamos hablando de estaciones de aplicación para un Clio módulo con cavidades basado en cavidades superconductoras y en el otro caso aquellas estaciones para más pequeñas basadas para las cavidades de la línea de media energía basadas en tecnologías no superconductoras, de tecnologías a temperatura ambiente. Cada estación debería incluir un sistema de amplificación y combinación completo, una serie de sensores. Como nota importante, deberían estar basadas como punto de partida en amplificadores de estado sólido y para las pruebas se deberían proporcionar las cargas de radiofrecuencia, sistema de refrigeración, sistema de control local y otros sistemas auxiliares. Los requisitos, como mencionaba, están estructurados de una manera un poquito diferente a las otras. Aquí describimos primero las características generales para las estaciones, en frecuencia, potencia y los modos de operación, las interfaces de las estaciones, los rendimientos que son necesarios, en términos de potencia, linealidad, armónicos, estabilidad y disponibilidad, aquellos mecánicos, las normativas, las nomenclaturas. El sistema de combinación, aquí una nota es que se presentan lo que son unas características mínimas para el sistema de combinación, que en principio hemos detectado la tecnología basada en cavidad resonante, por los requisitos que imponemos, pero se da la elección para usar otros sistemas innovadores que pudieran cumplir esos requisitos. En todo caso, se exige que las soluciones que se propongan sean adaptables a un tipo u otro de combinación a través de modificaciones mínimas. También una serie de requisitos a nivel de sensores, de cargas de prueba, de sistemas de refrigeración y aquí otra vez interfaces de control con el ICS y sistemas auxiliares. Y por último, la última tecnología sería la que engloba un poco todo el validador, que es la tecnología del sistema de control integrado, cuya finalidad sería monitorizar y controlar de manera centralizada todos los procesos y estados de cada uno de los elementos de este validador. Cada elemento constará de un controlador local, que hemos llamado LIX, y conectado a un sistema de control central, CODAC, de todo el ICS, y se dispondrá además de un sistema de protección de todos los componentes de la máquina dentro del ICS que hemos llamado MPS,
mediante unos controladores centrales y locales. Y el tiempo de vida aquí también es, como en el resto de casos, de 30 años. La arquitectura funcional mínima sería proporcional a estos sistemas locales de los componentes de cada uno de las tecnologías que hemos mencionado, de la MEBIT, de la GEBIT, del banco de diagnósticos, del ARES Power System, además de todos los sistemas de control central de todos estos componentes y los sistemas de protección de máquina. En los requisitos, al ser una tecnología un poco diferente del resto, también están estructurados de una manera un poco diferente. Tenemos unos requisitos funcionales generales en el que identificamos el tipo de redes de comunicación, codec, MPS, mini codec, y unos sistemas para las partes locales en relación a cableado, armarios de control, funciones operacionales, protección de máquina, hardware, interfaz de usuario, industriales, monitorización, acceso a redes, software y estándares, que creemos que detallan bien para que se puedan luego desarrollar todas las soluciones innovadoras. Además, para algunos de los componentes damos una serie por su particularidad, damos una serie de requisitos específicos, más específicos que los que damos en los generales, como son en el caso de las fuentes de alimentación, de los electroimanes, el sistema de control del campo electromagnético, lo que llamamos el Low Level RF, en algunos de los diagnósticos de LAD o el sistema de control de pruebas. Y por último, también tenemos una serie de requisitos a nivel de entregables, que lo que hacen es dar para alguna de las partes, añadir una serie de requisitos específicos a aquellos más generales que ha mencionado o que están en la parte administrativa del pliego, o en la parte común del pliego. En la fase común, en la fase 1, que es la fase de diseño, tenemos una serie de requisitos a nivel de análisis de los requisitos, del diseño de fabricación y del plan de aceptación en fábrica, que debería incluir una matriz de trazabilidad de validación de los requisitos. En la fase 2, que sería la del desarrollo del prototipo, algunos requisitos más específicos para lo que serían las pruebas en fábrica, lo que llamamos las FAT, de algunos de los componentes de cada uno de los componentes del demostrador. Y en la fase 3, lo que sería la validación preoperacional, aquí sí definimos un poquito más cuáles serían las pruebas de integración con cada componente, ya sea el sistema de control integrado, la MEBIT, la GEBIT, el D-Plate y el ARES Power System. Y por último, una serie de ensayos a realizar sobre el conjunto del validador y sobre los manuales a integrar de operación, mantenimiento, configuración para posteriori. Y sin más, creo que esto es todo. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Becerril y voy a dar la presentación relativa al segundo lote de los validadores, el llamado BATIST. Vale, en esta presentación comenzaré con un poco unos principios generales para entender lo que vamos a explicar en la presentación. Y luego, básicamente, trataré de dar un poco un contorno
una estructura, digamos, de cómo se han planteado el pliego de prescripciones técnicas de Batiste, que puede ayudar a la audiencia a entender un poquito la estructura y a, digamos, digerir este pliego en particular, ¿no? Bueno, digamos, un principio importante que se repite a lo largo del pliego es que, en general, en muchas partes aparece, digamos, el término no exhaustivo, digamos que haciendo referencia a que lo que se define ahí es una especificación mínima. Es decir, que luego el contratista puede ampliar capacidades en función de, digamos, un poco de su planteamiento, de cómo afronte el validador, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es a nivel de entregables, que ya veréis que están definidos también a nivel, digamos, no exhaustivo dentro del pliego. Es muy importante tener en cuenta que se pedirán los correspondientes ficheros fuente, códigos originales y nativos de cualquier tipo. Y luego un principio que también sale de manera más o menos recurrente en el pliego de Batiste es que por el hecho de que el validador, digamos, tenga un alcance autocontenido, el alcance de diseño a veces va más allá del alcance, digamos, de entrega físico, ¿no? Es decir, el alcance del componente físico a entregar. Esto se hace así porque hay que conferir unas interfaces y para ello, en la parte, digamos, en el paquete de diseño hay que ir un pelín más allá de lo que es el alcance físico para definir esa interfaz y entonces acabar, digamos, de tener acotado todo el componente a entregar. Vale, a continuación voy a presentar un poco las fases que... voy a detallar un poquito el tema de las fases que se ha comentado anteriormente, pero ya un poco dirigido al validador de Batiste. En el pliego técnico de Batiste, una buena manera de tener acotado el tema de las fases es ir directamente a la parte de entregables. Si vais a la parte que está al final, si vais al final del pliego, veis toda una parte de especificación mínima de entregables y ahí se puede ver bastante bien un poco la estructura de cómo se irán pidiendo, digamos, pidiendo entregables a lo largo de las diferentes fases y eso conforma también un poco la gestión o puede conformar un poco la gestión del proyecto en las diferentes fases. En Batiste la fase se pondrá especial atención en el progreso de la fase de diseño a fin de encarar con las mejores garantías posibles las otras fases. Entonces, en la parte final del pliego, en la que comento donde se especifican los entregables, digamos que hay se sugiere una progresividad en la madurez del trabajo durante la fase de diseño a fin de, digamos que a fin de que de proceder de la mejor manera posible y tener, digamos, entregables lo más maduros posibles de cara a las siguientes fases. Por eso se sugiere diferentes etapas durante la fase de diseño. Como podéis ver, una primera etapa podría ser la planificación del proyecto.
Hay que decir que digamos, entre los paquetes, digamos, de trabajo o los entregables que se van pidiendo, la gestión del proyecto es fundamental. Y así se hace constar en el pliego y en la especificación mínima de entregables. Entonces, esta etapa de planificación de proyecto va, digamos, dirigida a plantear la fase de diseño pensando en las futuras fases, en la fase 2 y en la fase 3, de la mejor manera posible. Entonces, ha de tener el alcance suficiente como para dar lugar a un planteamiento lo más consolidado posible, que luego se vaya desarrollando en las siguientes etapas de diseño. Aquí podéis ver un poquito un extracto muy resumido de esta etapa, de lo que se sugiere en esta etapa en el pliego. Y un poco el nivel de progreso o de madurez en los diferentes paquetes de desarrollo. Por ejemplo, paquete de gestión, como podéis ver en la leyenda, paquetes de requisitos, de interfaces, de verificación de los mismos. Un paquete muy importante es el de normativas y estándares. Hay que hacer todo un ejercicio de definición de estrategia y estándares para los diferentes componentes y subsistemas del validador. Un paquete de análisis que ha de ser lo suficientemente extenso como para apuntalar la definición de los otros paquetes que estamos mencionando. Y luego el paquete de diseño que ha de acompañar de manera acorde al estado de madurez que se está aquí sugiriendo. Luego hay un paquete de planes integrales que quizá aquí en esta fase no aplicaría de manera, digamos, crítica desde el principio. Habría luego otra etapa de diseño preliminar donde ya a partir de la base de planteamientos que hemos definido en la etapa anterior, pues, digamos, consiste básicamente en ir progresando, ¿no? Se ha de ir progresando en todos los paquetes. Ya, como veis, ya aparece el paquete de planes integrales a un estado preliminar, entre preliminar y avanzado, porque, digamos, aquí ya hemos de pensar en planes de mantenimiento, en planes de verificación, en planes de logística. Es importante, un mensaje importante es que hay que avanzar de manera acorde, digamos, abordando todas las facetas de diseño para que al final de la fase 1, digamos, tengamos un diseño ya listo para fabricar. Entonces, la etapa de diseño, la fase, perdón, de diseño es fundamental para abordar todos los asuntos clave del desarrollo. Por ejemplo, en esta parte de la fase 1, uno esperaría, pues, ya tener las clasificaciones normativas y de estándares aplicables a todos los componentes, pues prácticamente en estado final, ¿vale? Y planes de inspecciones conforme a los estándares y a las normas a aplicar, por ejemplo. Vale, y luego, bueno, pues quedaría la etapa de diseño final, que es continuación de la de diseño preliminar. Vamos, todo lo que estamos comentando, seguro que estáis plenamente familiarizados, es lo que sería el life cycle de una fase de diseño típica en cualquier proyecto de desarrollo, donde básicamente todos los paquetes se han desarrollado ya a nivel final y donde llegamos digamos, como salida de esta fase, tenemos el diseño ya totalmente preparado para iniciar la fabricación, es decir, para iniciar la fase 2. Ok, en la fase 2 se llama desarrollo de prototipos y, bueno, básicamente, digamos que es donde se realiza la gran mayoría de entregables, ¿no? Entonces, aquí
digamos que en esta fase ya habrá, será donde se empezarán a contrastar los diferentes planes y la realización o implementación que viene de la documentación de la fase de diseño, y cualquier desviación de la misma pues hay que actualizarla, ¿no? Es decir, todos sabemos que uno tiene un diseño final, por ejemplo, empieza a fabricar y a lo mejor hay pequeñas modificaciones que vienen propias por la idiosincrasia de esa fabricación o por la viabilidad en pequeños aspectos que hay que modificar para hacer que un componente, por ejemplo, sin perder ninguna de sus funcionalidades, sea fabricable. Bueno, pues esto es lo que llamamos as-built. Toda la documentación as-built aplica aquí, es decir, se genera en esta fase, ¿no? O se empieza a generar en esta fase. Aquí se entregan todos los componentes hardware, todos los componentes software. Digamos, sería el grueso, donde el contratista entrega todos los entes físicos y lógicos que entran en el alcance del validador. Aquí también se empiezan a contrastar una gran mayoría de los planes integrales que se han pergeñado o que se han definido en la fase 1, ¿no? Asimismo, digamos que se verifican de manera sistemática la gran mayoría de requisitos del validador. El transporte del validador o de los paquetes del validador digamos, a nuestras instalaciones también se incluyen en esta fase, y se realiza asimismo la recepción de todos los entregables aplicables y la implementación y acaba con la implementación satisfactoria del plan de recepción y de los procedimientos de recepción. Aquí, por ejemplo, una cosa muy importante en esta fase es que aplica todo lo que serían pruebas en fábrica o Factory Acceptance Test, ¿vale? Del validador. La siguiente fase, la de validación preoperacional, digamos que va un poquito más allá de la anterior y después, digamos con todo el validador integrado en las instalaciones de recepción, pues se llevan a cabo las pruebas in situ, las Site Acceptance Test, digamos, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Puede haber algunos requisitos que no se hayan podido todavía chequear en la anterior fase, porque la anterior fase, el estado de ensamblaje no lo permitiera. Aquí, digamos que esa parte residual de requisitos y de interfaces que son, digamos, los más exigentes a nivel de estado de ensamblaje, se verificarían, ¿vale? Todo esto que pongo aquí se ha tenido previamente la fase de diseño que tener en cuenta, y de manera que se han tenido que definir los planes pertinentes, ¿de acuerdo? Todo procedimiento que había definido con anterioridad, a la hora de contrastar, ha de generar el informe correspondiente. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un plan de verificación de SAT o de FAT, esto también aplica a la fase 2, se ha de generar se ha de ejecutar las pruebas que estaban previstas dentro de ese plan, y se ha de generar un informe con los resultados y el contraste de esas pruebas, de esa ejecución con las pruebas como estaban definidas anteriormente, ¿de acuerdo?
Y bueno, básicamente este es el alcance de esta fase, que concluye con los informes de cumplimiento de las pruebas y de los requisitos que aplican a las pruebas in situ, diríamos. Y la revisión de toda la documentación que haya sido ligeramente modificada porque se hayan tenido que introducir cambios ASBIL, por ejemplo, ¿no? Un puntito a mencionar para cuando hayáis visto esa parte, digamos, en el pliego de prescripciones técnicas de Batiste, es que hay una parte de las pruebas sugeridas, de nuevo, es una especificación mínima de pruebas. Una de esas partes de pruebas las llamamos pruebas de caracterización. Aquí la ejecución de esas pruebas no entra dentro de esta fase de validación preoperacional, pero digamos que el contratista ha de aportar todos los componentes de cualquier tipo que sean necesarios para la ejecución ya postrera de esas pruebas. Así está puesto, digamos, esto es una mención un poquito más particular, pero que veréis en el pliego de prescripciones técnicas. Vale, ahora después de dar un poquito la estructura del pliego y dar un poco las condiciones de contorno generales del validador, paso a explicar muy brevemente, digamos, unas pequeñas pinceladas de los componentes principales que se piden en Batiste, ¿vale? Podemos comenzar, por ejemplo, con el prototipo de la celda de ensayos. Digamos, esta celda de ensayos, este prototipo, tiene varias funciones principales, siendo, digamos, las más importantes las que voy a mencionar ahora. Por un lado, ha de alojar los componentes implicados en la reacción stripping. La reacción stripping es la reacción que se produce entre el haz de deuterones de 125 miliamperios y de 40 megaelectronvolt, que viene del acelerador. Ese haz de deuterones impacta contra un blanco líquido de litio y esa colisión tiene lugar en una celda altamente blindada que llamamos celda de ensayos y cuyo prototipo aplica al alcance de Batiste, ¿no? Ahí es donde se van a producir los campos más intensos en cuanto a radiación gamma y a campos de neutrones rápidos, y además forma parte mollar de la primera barrera de confinamiento, es decir, que tiene unas exigencias en cuanto provenientes, digamos, de la parte de seguridad muy importantes. Forma parte de la primera barrera de confinamiento de la instalación. Y luego, asimismo, provee el blindaje tal que en todas las salas aledañas las clasificaciones en función de las tasas de dosis sean coherentes con lo que estipula también seguridad. Es decir, que esta, como veis, tiene unas funciones muy, muy relevantes en lo que es la planta, ¿no? Así, grosso modo, los componentes principales de los que se compone la celda de ensayos sería la vasija, la tapa de cierre superior. Digamos que estos dos componentes confieren lo que es
el entorno en vacío donde se alojarán los componentes principales implicados en la reacción de stripping, el nivel de vacío será de 90 milibares o hectopascales en condiciones de operación y luego todos los componentes de blindaje, como he comentado antes, están en todas las direcciones, tanto en dirección vertical como en el mismo piso de donde está digamos esta instalación. También entran dentro del alcance del prototipo de la celda de ensayos, ¿vale? Asimismo, dentro del presente validador necesitaremos también una estructura de contorno que permita, digamos, el almacenaje integrado del prototipo de la celda en las instalaciones de recepción. Reproducirá las interfaces externas que se le confieren en el edificio principal a la celda de ensayos. Ha de ser compatible con las infraestructuras de manipulación, ha de permitir también todas las pruebas de aceptación in situ y también tiene ciertos requisitos de seguridad en el ámbito del presente digamos, del presente validador para evitar, por ejemplo, el vuelco de grandes componentes, ¿no? Como pueden ser los blindajes que se vayan a construir. Vale, otro paquete importante dentro de la celda, del alcance de la celda de ensayo son los sistemas de servicio. Los sistemas de servicio deberán tener un alcance suficiente que permita la operatividad de la celda de ensayos y la ejecución de todas las baterías o todas las campañas de pruebas que se vayan a realizar. Básicamente estamos hablando de sistemas que han de dar servicio en el ámbito de vacío, de alimentación de gases, de recirculación de la atmósfera dentro de la vasija, de agua de refrigeración, en función también de las necesidades que vaya a tener los diferentes clientes en la celda en el prototipo de la celda de ensayos, ya sea, por ejemplo, refrigeración de la vasija o, bueno, un poco, esto dependerá del diseño final y de las necesidades finales que ese diseño tenga que cubrir. Vale. Y luego tenemos los sistemas de control dentro de lo que es el alcance de Batiste. Hay que decir que estos sistemas de control, digamos que comprenden las necesidades del prototipo de la celda de ensayos, pero también las necesidades del prototipo del blanco de litio que a continuación voy a presentar. Entonces, se compondrá de sistemas locales de control, el del prototipo de la celda de ensayos, el prototipo del blanco de litio, asimismo de los sistemas de servicio y tendrán que ser, digamos, representativos de las condiciones de contorno que tendremos en los sistemas de control locales de Middones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que Iván ha comentado para Batiak. Pues aquí también aplicará, es decir, la longitud de líneas de transmisión desde los clientes hasta los primeros armarios de electrónica que puedan adquirir
y procesar las señales, pues tendrá que ser realista. Estos detalles están metidos dentro del pliego de condiciones técnicas de Batiste. O, por ejemplo, el tipo de cableado, ¿no? Si resulta que hay partes muy cercanas a entornos muy irradiados que aconsejen tener, por ejemplo, un determinado tipo de cable, por ejemplo, cable mineral, pues eso también se tendrá que reproducir y le añadirá dificultad adicional a los sistemas locales de control y a todo lo que son la adquisición de señales y procesado de esas señales. Asimismo, el control, todo lo que sean los periféricos auxiliares necesarios para las pruebas también requerirán de un sistema de control que puede ser específico para las pruebas que se vayan a realizar. Es decir, que puede haber capacidades de control que surjan simplemente por el tipo de pruebas o, digamos, los procesos de pruebas que se vayan a realizar y que no estén incluidas esas capacidades en los sistemas de control locales restantes que acabo de mencionar. Y luego, aparte de toda la arquitectura local, también habrá un sistema de control central de Batiste que centralizará, valga la redundancia, todas las variables y todas las señales que se produzcan. A nivel del sistema de control central, el prototipo de blanco de litio podrá ser controlado de manera independiente al resto del sistema. Y finalmente, unas pinceladas sobre el prototipo del blanco de litio. Digamos que el prototipo se basa en los requisitos principales o se tendrá que basar en los requisitos principales que se mencionan en la transparencia y que aplican al blanco de litio de Inmit-Donnes. Es decir, conforma la cortina de litio líquido que se expone al haz de deuterones, como he comentado anteriormente. Dicho blanco de litio líquido ha de disipar una energía de 5 megavatios con un acelerador, con dos aceleradores. Es lo que solemos llamar como INMIF a secas, tendría que disipar el doble. El espesor nominal de la cortina de litio líquido es de 25 milímetros y este sistema, este prototipo de blanco de litio de Batiste, además tiene requisitos en cuanto a manejo remoto bastante exigentes porque obviamente será uno de los, digamos, que su entorno estará muy altamente irradiado y por lo tanto tendrá que ser reemplazable por medios de manejo remoto. Los componentes propios mínimos que se piden en la especificación son, digamos, son, entre otros, una porción de tubería de entrada de litio, lo podéis ver en la figura de la derecha, un enderezador de flujo que acomoda el flujo desde una sección circular a una rectangular, porque esa es la forma que tiene digamos, el flujo al exponerse, digamos, al haz de deuterones. También se necesita una tobera reductora para generar un flujo de alta velocidad y uniformidad. Y luego, obviamente, una pared trasera para separar lo que es el confinamiento de la cortina de litio líquido del resto de componentes que hay dentro de la vasija de la celda de ensayo, ¿no?
Y finalmente la cámara del blanco, donde corre la cortina de litio y donde se genera el vacío que lo circunda, ¿no? Y asimismo, finalmente, unos conductos de haz, podéis ver que están unidos a la parte delantera de la cámara de vacío del blanco, digamos que donde acaban o culminan con una interfaz flexible para su unión al resto del tubo del acelerador, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esto era la presentación, así grosso modo, un poco de las condiciones de contorno de Batiste. Bueno, como ven, la información es muy densa, las condiciones de este pliego son complicadas. Por eso es tan importante esta jornada para poder resolver todas las dudas que puedan tener y que quede todo claro para poder presentar las ofertas antes del 3 de septiembre a las 2 de la tarde. Damos paso al último bloque de presentación de características del pliego para el cumplimiento del principio del NSH, en el que doña Marta Nuez, técnica de la Oficina de Coordinación de Iniciativas Estratégicas asociadas a fondos europeos, nos va a explicar cuáles son las características de este pliego. Marta. Hola, gracias. Bien. Vale, entiendo que me veis bien y todo. Bien, en esta parte voy a intentar ser muy ágil para que podamos tener más tiempo para las preguntas. Como sabéis, el Pacto Verde Europeo es una de las 6 prioridades que tiene la Unión Europea para este periodo. En él, pues, queremos conseguir que para el 2050 sea un continente climáticamente neutro, y la herramienta que se nos ha dado es el cumplimiento del principio de NSH. El principio de NSH es un análisis, por así decirlo, que se hace de 360 grados de las actuaciones que se vayan a financiar, en el que se pretende cubrir todos los apartados medioambientales, es decir, el cambio climático, el impacto en el agua, la economía circular, si hay algún tipo de contaminación por la actuación que nosotros hagamos, y también si tiene algún impacto en la biodiversidad o los ecosistemas. Tenemos además toda una serie de legislación que apoya el principio de NSH. La parte central sería el reglamento de taxonomía, que en el reglamento de taxonomía nos explican los criterios para que una actividad sea considerada medioambientalmente sostenible. La Comisión Europea además ha sacado también la guía técnica con ejemplos claros en el anexo 4. También el Ministerio de Transición Económica tiene su guía para el diseño, para analizar el principio de NSH. Lo que pasa que sí que es verdad que se sacó a raíz del mecanismo de recuperación y resiliencia, pero en definitiva el principio aplica para todos, o sea, para todos los fondos, o sea, es el mismo principio. Y una parte muy interesante son los actos delegados del reglamento de taxonomía, en donde lo que se ha pretendido hacer es un escáner de todas las actividades que tiene la Unión Europea y se explican los criterios técnicos que tiene que cumplir esa actividad para que el principio de NSH no sea un problema. Aquí, si os fijáis, os he remarcado en rojo el 2022-12-14, porque en este reglamento se han introducido determinados sectores energéticos en los que están incluidos la energía nuclear y la parte de gas. Sí que es verdad, bueno, que esto seguro que lo sabéis todo, desde el punto de vista medioambiental, la energía nuclear se tiende a aplicar criterios regulatorios de la fisión a la fusión, y la verdad que es un corset bastante duro, ¿no?, para la fusión, sobre todo en lo que sería desde un punto de vista de la seguridad de las personas y también del medioambiental. Entonces, nosotros desde CEDETI vamos a tener una visión del principio de NSH para la energía de fusión desde el marco de vista regulatorio lo más flexible y adaptada
a lo que es el entorno de fusión, ya que bueno, pues consideramos que determinados aspectos de la fisión pueden ser demasiado estrictos, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, el reglamento delegado, el acto delegado del reglamento de taxonomía, el 1214, tiene analizado, tiene escaneado partes para energía nuclear, aunque es más de fusión, pero bueno, os podría servir. Las implicaciones que tiene el principio de NSH para nuestra licitación, comentaros lo primero que se debe cumplir durante todo el ciclo, tenemos que asegurar el cumplimiento de todo el ciclo de vida de la actuación. En lo que es el pliego está, como nos decían en Batís, no es exhaustivo, pero sí que es verdad, está extraído todo lo que nosotros consideramos que podría ser un riesgo desde el punto de vista medioambiental, pero lo que queremos es que nos lo expliquéis. Al final vosotros sois los que más sabéis de vuestra actuación y las implicaciones que puede tener. Contárnoslo para que podamos emitir un informe que no tenga ningún problema. Aquí os extraigo un poco lo que nosotros pues más nos preocuparía primeramente, ¿no? Que sería sobre todo contarnos si habéis cogido requisitos de diseño ecológico de alta eficiencia y cómo habéis asegurado la circularidad. También necesitamos que nos contéis bien la parte de la gestión de residuos por el tipo de sector del que estamos hablando. Nos interesa también el tema del tratamiento del agua, si habéis necesitado algún tipo de tratamiento de algún agua para todo lo que sería refrigeración y demás. Lo que sería pues a la hora de liberarlo al medio, temperatura, químicos, cómo lo habéis tratado, existe algún tipo de degradación medioambiental, contadnos. También por el sector en el que estamos, si en los validadores habría riesgo de activación de alguno de sus componentes, que generalmente, pues por lo que entendemos, puede venir por algún tipo de impureza. ¿Qué medidas se aplican o habéis pensado para controlar todo esto? Entendemos que estamos en la frontera del I+D y bueno, ya os digo, se va a mirar todo desde un punto de vista flexible y adaptado, ¿vale? También, por ejemplo, pues si habéis necesitado hacer una evaluación ambiental, que nos contéis si está todo cubierto y si vais a adquirir algún tipo de equipo, pues que tengan la etiqueta ecológica. Pero bueno, contadnos, ¿no? Lo que vamos a solicitar para esta licitación es que nos firméis la declaración responsable, que la tenéis en el anexo 7, también que nos rellenéis la memoria de cumplimiento, que lo tenéis en el anexo 9. Os pedimos encarecidamente que por favor utilicéis estos anexos, no otros. En el caso del anexo de la memoria, además os hacemos, aparte de ser una memoria al uso, os hacemos preguntas específicas para esta licitación que nos gustaría que nos respondierais. Un no aplica, nos queda raro si hay en algún objetivo medioambiental que es un no aplica, explicarnos por qué consideráis que no aplica. Revisar muy bien lo que nos subís, porque no haya duda, es decir, que donde habría tener que haber una memoria haya una declaración o algo así, porque es que si no es una pena. Entonces, bueno, pero bueno, sobre todo eso, utilizar estos dos anexos para toda la parte del principio de NSH, porque no tendría que dar ningún problema, nada. Vamos a hacer seguimiento del principio de NSH durante toda la ejecución de la compra pública, del contrato. Si hay algún tipo de desviación, es normal. Si hay algún tipo de desviación técnica, vamos a ver cómo lo atajamos y cómo se sigue cumpliendo el principio de NSH. Previo a las certificaciones de cada fase, hay que analizar si el cumplimiento del NSH sigue siendo OK. Entendemos que se hará todo lo posible para evitar que no exista un incumplimiento. Entonces, el último apartado esperamos que no ocurra. Como conclusiones finales, comentaros que CEDETI debe garantizar que se cumpla el principio de NSH. Os vamos a solicitar, lo volvemos a reiterar, que nos presentéis una declaración responsable, la tenéis en el anexo 7, y la memoria de cumplimiento, la del anexo 9. En relación a los subcontratistas, bueno, un comentario, la memoria de cumplimiento no hace falta que sea una acreditación de ENAC, es la memoria que os incluimos aquí en el anexo 9, ¿vale? Lo comento porque hemos visto que nos lo habéis preguntado en la parte de preguntas y dudas. El tema de los subcontratistas también habría que asegurar que cumplen el principio de SH. Creemos que lo más cómodo es que firmen la misma declaración vuestros subcontratistas, si los tenéis, que firmen la misma declaración que el anexo 7. Y volvemos a recordar que el cumplimiento del DNSH se debe mantener durante toda la ejecución del proyecto. Por último,
posible información adicional que necesitéis. En la web del CDT tenemos un apartado sobre el principio de NSH, también para DNSH unas preguntas frecuentes, un buzón de consultas, el dnsh@cdti.es, y para resolver la verdad que utilizar la guía de la Comisión Europea y del MITECO es muy cómodo para cualquier tipo de duda, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. La verdad es que teníamos una agenda bastante complicada y quiero agradecer a todos los ponentes que habéis sido totalmente escrupulosos con el tiempo y lo habéis cumplido a rajatabla. Así que muchas gracias porque sé que era complicado. Hemos ido poniendo en el chat temas que considerábamos relevantes, pues dónde está la licitación, para que podáis ver todos los detalles, tanto en la plataforma de contratación del Estado como en el apartado de la página web del CDT, donde podéis ver toda la secuencia relacionada con este reto. Recalcamos, esto es muy importante, que no dejéis hasta el último momento la presentación de las ofertas. En este caso, como estaba el periodo vacacional en medio y queríamos dar más plazo dada también la complejidad de este reto, dar más tiempo para poder presentar unas ofertas adecuadas. Así que la fecha límite es el 3 de septiembre a las 2 de la tarde, pero como bien decía la coordinadora Nuria Bustamante, es importante que no apuréis el tiempo para que no haya problemas. Toda la información de esta jornada se va a colgar en el apartado web que está habilitado para este reto, tanto las presentaciones como la grabación de esta jornada. Y insisto, es muy importante, ya muchos de vosotros lo habéis utilizado a lo largo de estas 2 horas que llevamos. Habéis aprovechado el chat para hacer preguntas. Algunas son preguntas generales que se han publicado. Sobre todo preocupaba pues, el paso o no de fase y el pago o no en el caso de que no se pueda pasar de fase. Creo que se ha aclarado convenientemente según viene en el pliego y también con las respuestas que se han dado. A nivel del DNSH, Marta también ha aclarado y también se ha contestado la documentación que hay que presentar para justificar el DNSH para la oferta. Luego en la ejecución también habrá sus momentos. Hay preguntas que han entrado ahora en el último momento, que algunas se están publicando y otras están en fase de contestación. El idioma, se pueden presentar empresas europeas, se dice, ¿puede participar empresas europeas de fuera de España? Sí, se pueden presentar empresas europeas. El idioma debe ser, en todo caso, el castellano, es lo que está indicado en el pliego. Hay algunas preguntas que son más técnicas, que si queréis las digo directamente para que podáis ir contestando. Le daré paso a Moisés. ¿Cuál es el alcance del blanco de litio que inicialmente no estaba en el alcance, solo el plate trasero? Sí, en este caso aclarar que el alcance no ha cambiado porque es la primera vez que se publica. Por lo tanto, es lo que viene en el pliego. Se refiere al blanco en general, pero principalmente haciendo especial énfasis en la innovación sobre la capacidad de remoción del plate trasero. Si queréis, vemos alguna otra. Por ejemplo, se ha mencionado energías máximas. Te paso ahora mismo, Moisés. Esto es muy importante, hacer aclaración.
Sí, se han mencionado energías máximas de 5 megavatios y 10 megavatios. ¿Cuál es el área expuesta al haz en el blanco? Como ya ha comentado antes Santiago, creo que Iván también, el área puede ser de 5 por 10 o 5 por 20 centímetros. Y luego, en cuanto al volumen aproximado, eso depende del caso, entonces eso lo podemos contestar en la plataforma con datos concretos, aunque están reflejados en los pliegos también. Y luego hay una que no sé si es para nosotros. No. Sí. Sí, gracias, Moisés. Estas preguntas también las dejaremos respondidas en el chat y luego pasarán a ser parte de las preguntas y respuestas para que se pueda facilitar. A lo mejor la confusión de la primera pregunta es: hubo una consulta preliminar de mercado, habían algunas indicaciones, había un informe de conclusiones. Como indica Moisés Weber, la licitación se acaba de publicar ahora y este es el alcance, el objetivo y las actividades que se tienen que considerar. Hay otra pregunta que es: en nuestro caso somos una compañía multinacional y por tanto tenemos capacidades técnicas y tecnológicas en muchos países, miembros o no de la Unión Europea, con el fin de facilitar la transferencia tecnológica y de conocimiento. ¿Cómo se plantea este aspecto desde el pliego? ¿Se permite subcontratación de empresas del mismo grupo? ¿Se tiene que hacer un consorcio? Si quieres te doy la palabra, Alejandro. Hola, buenos días. Sí, sí podéis participar siendo empresas de fuera de la Unión Europea. Hay de hecho una cláusula en el pliego que se refiere a ello. Únicamente se necesita el informe de la especial misión diplomática permanente española que haya en vuestro país. Y cabe su contratación de empresa del mismo grupo también. Ya hemos tenido supuestos de ese tipo. No sé si con eso queda respondido. En todo caso, la forma de participar depende de la empresa. Es decir, si tenéis capacidad técnica y solvencia técnica por vosotros mismos, no hace falta ir en consorcio. Y si no la alcanzáis, pues habrá que ir en un consorcio, claro. Eso depende de cada empresa, cómo quiera participar en la licitación. Gracias. Muy bien. Seguimos con preguntas. Esto es importante porque el tener la disponibilidad de tener a los principales implicados en esta licitación puede resolveros muchas dudas. Así que muchas gracias por vuestra participación. Hay otra pregunta. ¿Cómo se espera, a criterio procedimiento, que se acredite la disponibilidad del 90% en 20 años y o la vida útil de 30 años? Moisés. Estás muteado, Moisés. Sí. Esto está contemplado técnicamente y se refleja en el pliego, pero en principio son técnicas habituales, el MTBF, otras pruebas de validación, no es algo que no sea lo habitual. Gracias. Bueno, sí, lo que hablábamos al principio, que esto también lo indicaba nuestro director general y también Moisés, el trabajar a 20, 30 años pues es complicado. La mayoría de nosotros es probable que no estemos, pero yo creo que es un reto muy, muy importante, así que hay que garantizar, y esto se quedará por escrito para, si no estamos nosotros, pues que lo puedan continuar nuestros sucesores. ¿Hay alguna forma de contactar con empresas interesadas en la licitación para participar como subcontrata? Bueno, esto es una pregunta interesante. Desde que llegó el COVID, todas las presentaciones y todos los eventos de este tipo se están haciendo online
Y esto, por un lado, es bueno porque cada uno estamos en nuestra ubicación y no tenemos tiempos de traslado, pero por otro lado, esta comunicación más informal o esta posibilidad de contacto y de networking entre las empresas participantes en los eventos, pues es más difícil. En este tipo de eventos se facilita, una vez que os inscribís, la posibilidad de estar en un listado de contacto entre empresas. Si no habéis dado una negativa por respuesta, es probable que se pueda publicar la referencia de participantes y así podáis buscaros y poderos contactar. También es muy importante utilizar, porque esto es una vía de comunicación que ahora mismo yo creo que es la más potente, que son las redes sociales, tanto Inuit Dones como CDETI en redes sociales, en LinkedIn, en X, están haciendo promoción de este evento, de esta iniciativa, por lo que también podéis utilizarlo para poder poner vuestra disponibilidad para contactar o la búsqueda de contactos que necesitéis. Otra pregunta técnica. ¿Qué funcionalidad se le exigirá al banco de litio? ¿Debe demostrarse con un circuito de litio líquido? Moisés. Sí, no necesita demostrarse con litio líquido y otras alternativas. Y que de hecho, bueno, es parte de la innovación que se busca en el validador, pero no hay que integrarlo en un circuito de litio líquido. Hay otra pregunta, seguimos con preguntas, tenemos un poquito más de tiempo hasta las 11. ¿Dónde se pone el foco en la licitación? ¿En la propuesta de una solución técnica conceptual o en la demostración de capacidades de la empresa relacionadas con el proyecto y experiencia previa en proyectos similares? Bueno, creo que no es excluyente, esta os la puedo contestar yo misma, ¿no? Hay que dar respuesta a la solución, a la solución técnica que se está planteando y también en la demostración de las empresas para poder desarrollarlo. No sé si queréis alguno contestar, ¿vale? Nelia, te doy paso. Gracias. Sí, como hemos visto cuando he comentado en los criterios de adjudicación, la solución técnica tiene un impacto de 50 puntos sobre 100 y es ahí donde debemos enfocarnos en la tecnología que proponemos, el estado del arte, el salto tecnológico. Por lo tanto, tiene un peso bastante importante la solución técnica. Es verdad que los recursos suponen un 10% de impacto en los criterios de adjudicación y ahí también vamos a valorar pues, la experiencia previa, los recursos técnicos que se ponen a disposición del contrato, pero lógicamente lo que es la solución tecnológica tiene un impacto superior en los criterios de adjudicación. Creo que por el momento, vale, Vale, hay preguntas que ya se han contestado sobre el volumen aproximado disponible del blindaje de radiación, que se detalla dentro de los requisitos de BATIS punto 38. Otros se detallan cada uno, muchísimas gracias Inma, se están indicando en qué apartados del pliego lo pueden ver, como son las energías máximas, pues en los requisitos BATIS 168. No hay más preguntas por el momento.
Esto de manera general es importante recalcar que esto no es una compra pública ordinaria, es una compra pública abierta, por eso se está realizando la licitación por la plataforma de contratación para facilitar, se está haciendo esta jornada. Se tienen que seguir los mismos pasos para facilitar el proceso a la gente que esté familiarizada con las contrataciones públicas, pero es una contratación, como indicaba Nelia, una contratación de innovación, de servicios de innovación, donde al menos el 50% de estos servicios sean de I+D. Esto significa que requiere un salto tecnológico. Por supuesto, se tiene que trabajar con cosas que ya existen. Y además, en esta licitación tan complicada, se requieren unas condiciones de contorno muy estrictas, pero el salto tecnológico es fundamental para que se pueda considerar adjudicatarios de esta licitación. Otra de las características que, si bien parece, como comentaba Iván, pues y Santiago, que son un pliego muy denso en el que hay mucha información, aquí estamos indicando qué se necesita, qué necesita Ignidones, y por eso hemos firmado un convenio CEDET y Ignidones, qué necesita, pero no cómo. Por eso es la gran peculiaridad y grandeza de este tipo de licitaciones, que se pueden firmar contratos con varios adjudicatarios para asegurar que el cómo va a resolver el qué. Y los que sean mejores, cumpliendo con los requisitos particulares de la licitación y al lote donde se presenten, competirán entre sí mismo y también consigo mismo. No es necesario que salgan todas las propuestas que son un máximo, y seguirán compitiendo consigo mismo. No porque estén compitiendo con otros van a asegurar una plaza. Pero es verdad que de las primeras ofertas que se puedan presentar y que sean adjudicatarias, solamente los mejores pasarán el mejor pasará a la siguiente fase. Parte de los que estamos aquí estaremos implicados directamente en esta iniciativa. Por el momento, esta va a ser la única vía de comunicación, por eso era tan importante esta jornada. El resto será a través de la plataforma de contratación. Cuando sea necesario, se ampliarán las respuestas a las preguntas frecuentes para facilitar a todos, pero será la única vía de comunicación para asegurar los principios básicos de la ley de contratación. No se permitirá el contacto directo con ninguno de nosotros, y ninguno de nosotros podremos hacer una respuesta, porque ahora estamos en periodo de licitación y así podemos salvaguardar la transparencia y objetividad e imparcialidad de todos los actores. Ha habido, para finalizar, ha habido una gran expectación a esta jornada. Estaban inscritos más de 100 personas. Ha habido un máximo de 71 en un gran porcentaje de la jornada, que ha durado 2 horas y media. Así que agradecerles también su participación. Lo hemos preparado con mucho cariño para poder aclarar todos los puntos que pudieran ser relevantes para ustedes, y destaco nuevamente que es una oportunidad, creo que única, que haya una licitación por un importe tan elevado para poder participar en un reto tan importante como ha identificado a primera hora nuestro director general y el adjunto a dirección del consorcio Ignidones. Esperamos sus mejores propuestas antes del día 3 de septiembre a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y seguimos en contacto.